Son las 6:25 de la tarde de este día martes 11 de agosto del 2026 y nos encontramos justamente en las afueras del Palacio Municipal, en donde vamos a traerles las novedades que se ha generado desde la tarde de hoy. A esta hora, dirigentes del transporte de la cooperativa Inbaurapac y de la cooperativa 8 de septiembre ya salieron de la reunión prevista acá dentro de la alcaldía de Otavalo. No hubo pronunciamiento a los medios de comunicación, entender que todavía se están realizando análisis a la interna dentro de la misma cooperativa, de las cooperativas en cuestión. Decirles que se mantiene justamente el diálogo de parte de los transportistas y la alcaldía de Otavalo. Así que por el momento, de una información que nos ha confirmado el señor dirigente de la cooperativa Inbaurapac, se levanta la medida de paralización del día de hoy. Como ustedes sabrán, desde aproximadamente las 3 de la tarde, unidades de la cooperativa Inbaurapac y 8 de septiembre paralizaron su servicio y se instalaron en los alrededores del Palacio Municipal. Entendemos que esta es una medida de rechazo a la prohibición del incremento de la tarifa del pasaje intracantonal del cantón de aquí de la ciudad de Otavalo. Hemos visto bastantes unidades, nos han confirmado que no se suspendió por completo las actividades, que más que todo dentro de las comunidades alejadas de la ciudad se está brindando el servicio por parte de las operadoras de transporte. Recalcar, lo que han mencionado los señores transportistas es que se levanta la medida de hecho, no hay ningún pronunciamiento, eso sí aclarar, se levanta la medida de hecho y se va a ver los próximos días cuáles son las siguientes resoluciones. Un poco para hablar del contexto, la semana pasada justamente se realizó un pronunciamiento y una reunión de parte de delegados de la Chijaltafisi, del gremio de transportistas aquí dentro de las instalaciones de la alcaldía de Otavalo, en donde enérgicamente se rechazó el incremento de 10 centavos en la tarifa de transporte urbano e intracantonal. Recordando que desde finales del mes de del mes de julio y hasta el 1 de agosto, pues se realizó la aprobación del incremento a la tarifa de transporte inter e intraprovincial. A nivel nacional se incrementó el 25%. Todavía no había un pronunciamiento oficial hasta la semana pasada, en donde justamente tras la reunión pues se prohibió el incremento de 10 centavos a la tarifa de transporte urbano intracantonal de aquí de la ciudad de Otavalo. Se mantiene en los 30 centavos y hasta ahora entendemos que se mantiene esta medida acá dentro del cantón Otavalo. Tras esta paralización, obviamente hubo molestias de parte de los ciudadanos que querían movilizarse acá a la zona céntrica del cantón, pero se fue difícil porque las unidades de transporte estaban estacionadas en las calles y dificultaba la movilidad. Y es lo que les podemos comentar. Todavía no hay un pronunciamiento de que incremente el pasaje. No se va a realizar este incremento. Entendemos que se mantienen las mesas de diálogo aquí dentro de la alcaldía de Otavalo. Entendemos que habrá una próxima reunión en esta semana para definir este tema. Lo que mencionan los dirigentes del transporte es que se permita el incremento de 10 centavos por la tarifa del pasaje, y que no les dan ningún tipo de compensación, como ha ocurrido en otras ciudades. Entendemos, por ejemplo, la ciudad de Ibarra, que justamente se dio esta compensación de los fondos de las fiestas, y se había dado este tema económico a los transportistas con el fin de que no incrementen los pasajes. Así que ellos se mantienen con la medida de los 35 centavos en el cantón Ibarra, aquí en los 30 centavos. Entendemos también de parte del cantón Cotacachi todavía se están realizando las mesas técnicas, las mesas de reunión entre las comunidades y representantes del transporte, esto desde la UNORCAG. Entonces se está realizando un consenso para saber qué pasa con la tarifa de transporte intracantonal. Bueno, y acá reiterar que no hay ninguna medida de incremento, no
no hay ningún pronunciamiento oficial de parte de los dirigentes del transporte. Y es lo que les podemos comentar, son exactamente las 6:30 de la tarde. Eso es lo que les podemos comentar a esta hora. Ya hay una circulación normal aquí en el centro de Otavalo. Esta medida de paralización se extendió creo que unas 3 horas. Ya vemos que las unidades de transporte se están dirigiendo a otros lugares. Hoy operó el servicio de transporte la mitad, según lo que nos han comentado. Y bueno, seguiremos atentos a esta situación que se genera. Antes de cerrar esta transmisión, agradecerles por estar en compañía de APAC TV, siempre desde el territorio. No se olviden de compartir la información, de darle like, de seguir la página. Es la manera que ustedes pueden ayudarnos al trabajo de comunidad. En esta ocasión nos hemos trasladado acá, tomando en cuenta que el tema de transporte, más que todo dentro de la ruralidad, es un tema comunitario y que lastimosamente las personas que viven dentro o fuera de las comunidades pues son las que están pagando, o el pueblo está pagando esta eliminación del subsidio a los combustibles que desde el año pasado, pues como entenderán, la medida del incremento no se dio hasta que el gobierno dejó de subsidiar o darles hay una pequeña ayuda económica al transporte. Ya desde este mes se dejó de percibir esta ayuda. Entonces, a nivel nacional se ha decidido el incremento del 25% del precio del pasaje, y directamente lo está pagando el pueblo, está pagando los ciudadanos de a pie. Entonces, es lo que les podemos decir a esta hora. No se olviden de dar su comentario, de dejar su like también y compartir, para que más personas se enteren justamente de estas medidas de resolución de parte de acá de dirigentes de transportes de la alcaldía de Otavalo. Reiteramos, no hay incremento del precio del pasaje, se mantiene en 30 centavos, y las reuniones, las mesas técnicas se mantienen aquí en el campo. Así que, bueno, con esto vamos a cerrar. Mi nombre es Pamela Benalcázar. Siempre es un gusto estar en compañía de ustedes a través de las redes sociales de APAC TV, Yactap Informativo. Bueno, siempre desde el territorio trayéndoles las novedades que se generan acá. Así que la invitación para que nos sigan y que dejen su like, su comentario y que sigan las publicaciones que tenemos en nuestro medio de comunicación. Que tengan una buena tarde.